Objetivo principal de generar ingresos de dólares, aumentar las exportaciones y generar alivio en las reservas sometidas a mucha tensión y a una baja también constante que han tenido en las últimas semanas, lo que genera mucha preocupación. Entre las medidas anunciadas están la baja de las retenciones a la soja de 3 puntos, algo que el campo hasta ahora ha considerado insuficiente como incentivo para liquidar más y generarle divisas al gobierno nacional. Vamos a analizar el alcance y la posible efectividad de las medidas con Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía para ustedes. Lucas, ¿cómo ves las medidas hasta ahora? Bueno, el primer efecto ha sido buscado por el Banco Central, un incremento en la cotización del dólar hoy de 4 pesos, ¿no? ¿Cómo analizás la posible efectividad que puedan tener las medidas anunciadas? En primer lugar, y para poner un poco de contexto, como bien decías, las medidas se toman prácticamente 15 días después de que se anunciara el endurecimiento del cepo cambiario, que básicamente restringía bastante lo que es la demanda de dólares. La principal novedad en ese momento fue poner mayores restricciones para que la gente pueda acceder al dólar ahorro. Pero lo que vimos en los días subsiguientes es que, como bien decías también antes vos, más allá de esas restricciones extra, adquirir dólar ahorro, hubo muchas ruedas en donde ni siquiera se pudo comprar dólar ahorro. Más allá de esas restricciones para la adquisición de dólares para pagar deudas, las reservas siguieron cayendo. Básicamente eso tuvo que ver con que la demanda por importaciones continuó, la demanda de dólares para importaciones continuó, y de un lado el mercado seguía teniendo demanda, también siguieron vendiendo dólares para pagar deuda, pero por el otro lado del mercado no tenías oferta. ¿Y quién fue el que terminó poniendo esos dólares en estas últimas 2 semanas? Fue el mismo Banco Central. Entonces, por ello, las reservas del Banco Central continuaron cayendo, los dólares en poder del Banco Central continuaron cayendo, y si a esto, además, ya es importante, tenemos que agregarle que como muestra de la desconfianza, los depósitos en dólares del sector privado cayeron en casi 1.000 millones desde el 15 de septiembre. Entonces, en el contexto en el que estábamos, lo que pasó fue que, si bien trataron de restringir la restricción de la demanda de dólares fue parcial, pero por el lado de la oferta también se restringió la oferta y no había nadie que nos ofreciera los dólares. Así que en ese contexto es que aparecen como medidas para estimular la oferta de dólares los anuncios que se hicieron en la noche de ayer. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto de estas medidas? Un aspecto tiene que ver con la parte de la economía real, como mencionabas recién, baja temporaria de retenciones a las exportaciones diferenciadas, ¿no? Pues, por producto, por sector, pero que se estima que no debieran tener un impacto muy grande, no debieran ser un incentivo muy importante a liquidar. Pero también por el otro lado se habla de medidas para estimular la construcción, la industria, que también son medidas tímidas, se podría decir. Eso por el lado de la economía real, pero por el lado de la economía financiera o por el lado monetario, me parece que ahí los anuncios son importantes. El Banco Central anunció que en lugar de continuar con esas micro devaluaciones que venía haciendo durante el año, ahora va a permitir una mayor volatilidad del tipo de cambio oficial, y ya desde el día de hoy el dólar mayorista oficial subió más de 70 centavos en un día, cuando lo venía haciendo a ritmo de 3, 4, 6 centavos máximo por día en el pasado. Entonces, claramente está el diagnóstico y lo ve el gobierno y las autoridades monetarias de que tenés un dólar que se percibe atrasado, tenés una brecha cambiaria importante, y eso justamente va en contra de generar dólares, que es lo que se necesitan en este momento, y por el contrario potencian esa sangría de reservas que se ven en estos últimos tiempos.
La otra medida también importante del lado financiero, cambiario, es que en principio ahora el Banco Central va a tener mayor presencia en lo que es el mercado de dólar en la bolsa, va a vender bonos ahí, entonces eventualmente también va por ambos lados, ya sea por dejar que el dólar oficial se aumente a un ritmo más acelerado que lo que venía haciendo, y por el lado de ofrecer bonos en el dólar, en el mercado dólar bolsa, la idea es ir achicando la brecha y un poco parar con esta tendencia que es básicamente preocupante. Lucas, Todo esto se está haciendo, sí, te escucho. por ahí se logra atacar o solucionar en parte un frente, pero se complica otro, ¿no? Esta suba mayor o esta mayor volatilidad en la cotización del dólar oficial, ¿no puede tener un impacto en los precios? Sí, me parece es perfecto, coincido totalmente con tu punto. Hay, digamos, cualquier medida que se tome tiene sus costos. Si seguías manteniendo el tipo de cambio oficial al nivel en el que estabas, veías que la caída de reservas no paraba, no se podía contener, veías que los incentivos para generar exportaciones, para liquidar exportaciones, eran muy bajos. Y por el otro lado, yendo a otro tipo de medida, que es aumentar el tipo de cambio, eso, bueno, obviamente que te puede generar un impacto en la aceleración de precios. Es por eso, digamos, que veíamos esta obsesión de las autoridades monetarias por mantener el tipo de cambio oficial estable, pero eso, como te mostraba y como comentábamos recién, es insostenible. No podía perdurar por mucho tiempo porque el costo era que te quedas sin reserva. Claro. Ahora vamos al otro escenario. Si dejas depreciar la moneda más fuertemente, tenés el riesgo de que se te traslada fuerte a precios. Eso significa que la gente después pierde poder adquisitivo y que te puede hacer caer el consumo y te puede agravar la situación de pobreza, que por cierto es dramática. Salieron los números de pobreza hace unos pocos días y muestran que casi el 41% de la población es pobre. Entonces, toda medida tiene costos y beneficios. Pero dejar un poco correr el dólar, por otro lado, te tendría que calmar esa sangría de reservas en alguna medida. Por otro lado, también se está comentando de que vamos a tener aumentos de tasas de interés también, claro, para que el peso sea un poquito más, menos, que no sea tan poco atractivo, para ponerlo de cierta manera. Y todas las medidas que te cuento, dejar correr el dólar, aumentar tasas de interés, o incluso no hacer nada como se venía haciendo y tratar de sostener el dólar con pérdida de reservas, todas tienen el mismo resultado. En definitiva, todas de una manera u otra tienen efectos no deseados en la actividad y te terminan retrasando la recuperación. Entonces, en definitiva, por una vía o por otra, estamos como en cierta manera pagando las consecuencias de los desbalances que la economía argentina tiene en el ámbito de lo que es lo monetario, lo fiscal, es decir, las cuentas del sector público, y desbalances que se han potenciado en medio de la pandemia, dado que el gobierno salió a hacer una expansión fiscal muy, muy importante, tratando de contener el impacto de este shock sanitario en las empresas, en las familias, básicamente. Lucas. En definitiva, es una situación muy delicada, ¿viste? Y es como complicado de tener la solución mágica en el contexto en el que estamos. Lo que sí tengo algo para decir es que considero difícil que en el contexto en el que estamos cambien las expectativas radicalmente en el sentido de mejorar las perspectivas. Y nuevamente seguimos viendo, más allá que lo de ayer muestra alguna señal positiva de mejor coordinación entre lo que es el gobierno y el Banco Central, sigue faltando alguna, digamos, programa económico o decisiones de política que en lugar de tomarse en función de la urgencia del momento, porque uno interpreta que lo que pasó ayer fue resultado de que el cepo no funcionó, claro, falta mirar más hacia el largo plazo. Y de esa manera tratar de lograr un cambio en expectativas favorables más importante que encauce la economía, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por este contacto con mensaje directo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Ha sido un gusto. Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio, dando un panorama, un pantallazo del efecto que pueden llegar a tener las medidas económicas. Por un lado, a calmar la presión sobre el dólar y la pérdida de reservas, pero por el otro, de manera negativa, el mayor impacto que puede llegar a tener sobre los precios y además sobre una demora todavía mayor en la posibilidad de recuperación de la actividad económica.